Contigo América y México Legendario presentan Teatristas Independientes. Un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. William Sayago e invitados reflexionarán sobre el desarrollo del teatro independiente como parte de una reconstrucción social y sobre las diversas problemáticas expuestas por dramaturgos y compañías teatrales de México y América Latina. Teatristas Independientes con William Sayago. Hola, muy buenas tardes. Soy William Sayago y me da mucho gusto que nos acompañen en Teatristas Independientes, un espacio para hablar con nuestros invitados sobre el teatro desde la óptica del teatro social, popular, comunitario, urbano, campesino, autónomo, político, es decir, todo aquel teatro que aporta a la construcción de persona. Este programa se realiza en colaboración con Contigo América, Institución Teatral Independiente, y Radio México Legendario. Hoy hemos invitado al actor, director de escena, docente y locutor de uno de los programas que son un referente para mí, porque hemos sido partícipe de él en varias ocasiones, el programa Diagonales, que ahora está albergado nada más y nada menos por el IMER, Isaac Pérez Calzada. Bienvenido, Isaac. No, pues muchísimas gracias, mi queridísimo Williams. Es siempre un gusto y un honor estar acompañado por ti, por ustedes, por Contigo América y ahora pues también por esta propuesta radial que pues he visto por ahí que vienen personalidades muy importantes del teatro independiente, así que pues también qué honor sumarme a esa lista. Perfecto, Isaac, muchas gracias. Pues antes de que nos hables de tu trayectoria, de los distintos círculos en los que te mueves, que son muchos y variados, porque eres un estuche de monerías. El subempleo. Dice. Sí, exacto, ¿no? No nos da para vivir con el teatro. Entonces, ¿cómo aparece el teatro en tu vida? Ya algo nos dio tu primo Raúl, por ejemplo, que estuvo por aquí, pero ahora mejor escuchamos tu versión, a ver. Sí, ¿verdad? Porque quién sabe qué versión haya contado. Pues en efecto, pues desde muy pequeño, pues todo empezó como un juego, ¿no? Yo jugaba y sí, en efecto recuerdo haber jugado con él en algún momento a que hacíamos teatro, a que hacíamos circo, a que hacíamos música, ¿no? Y pues no sé si de meter el cuerpo, ¿no? De jugarlo, pues a lo mejor ahí se quedó algo en la memoria porque pues es como de estos llamados pues, que aunque no lo digas, pues en el fondo sabes que algo eres, ¿no? Y entonces pues yo creo que toda la vida supe que en el fondo pues yo tenía que estar, pues si no en un escenario, al menos cerca, ¿no? del escenario. Y en realidad pues la vida, la familia, todo eso, pues más bien como que, bueno, no, la vida no, más bien la familia, ciertas circunstancias pues como que me obligaban a mirar hacia otro lugar e incluso pues yo intenté estudiar arquitectura en el Politécnico, de hecho ingresé al Politécnico y pues ahí había tratado pues un poco de olvidarme de esta intención de hacer algo artístico, ¿no? Pero pues resulta que en el Politécnico hay talleres culturales, por eso digo que la vida, ¿no? Que más bien las circunstancias pues como que se empeñaban en jalarme para otro lugar, pero pues más bien la vida me puso en el mejor lugar para empezar y pues de manera paralela a mi bachillerato tecnológico en el Poli, pues entré pues al taller de teatro. Según yo iba a buscar otra cosa, ¿no? Una actividad de oratoria o de declamación, algo así, y me encontré con un maestro que se llamaba Jesús Calderón Ramírez, y pues él me jaló luego para las actividades de teatro y de ahí en adelante, o sea, ya fue algo que pues que ya no pude dejar, pero digamos que mis orígenes son en el teatro politécnico. Pero después estudias en la licenciatura en artes escénicas para la expresión teatral. Así es, sí, no, pues en el momento pues fue simplemente pues ahí pues la actividad en el taller e incluso todavía llegué a pensar en hacer
pues la carrera de arquitectura, sí me aventé un año de arquitectura, pero yo ya había entrado a una escuela que actualmente ya no existe, que se llamaba Escuela Libre de Arte Escénico. Ahora hay una que se llama más o menos así, que acaban de hacer, pero no es esa, ¿no? No es esa. Fue un intento de una fundación llamada Immaculée Tonatiuh, que pues trabajaba justamente pues con la comunidad, con comunidades vulnerables, dando funciones en tutelares, en vicios, y abrieron una escuela de teatro y de danza. Y ahí hice pues la carrera, digamos, una carrera breve de 3 años, que ese fue como mi primer contacto con la formación académica. Y yo creo que mucho de lo que, pues de cómo comprendí después el teatro y las artes escénicas, pues tuvo que ver con eso, con lo que aprendí ahí en esa escuela, ¿no? Pues un teatro hecho pues, en camaradería, en conjunto, con cierta carga y contenido pues social, o al menos pues sí, pues dándole importancia pues a la tradición, a pues qué es lo que dices, qué es lo que cuentas, cómo lo cuentas. Y sí, años después pues ya tuve la oportunidad de titularme en la Universidad de Guadalajara, en efecto, ¿no? En la licenciatura en artes escénicas para la expresión teatral, pues más recientemente pues en la maestría en investigación teatral del CITRU, pero digamos que pues a partir de ahí pues se han sido pues, estar combinando la experiencia de la búsqueda de información, ¿no? Que me he seguido formando siempre y ejercer eso que he ido adquiriendo y así pues como combinándolo, ¿no? Como que todo fue sucediendo más o menos en los mismos tiempos, justo como pues al final sí me quise dedicar a la actuación, pues a mi familia no le encantó eso, entonces me dijeron pues bueno, pues ya no te corremos de la casa, pero ya no te damos dinero. Y entonces, pues tuve que empezar a dar clases muy chavo, justo por eso, ¿no? Porque decía, híjole, pues como, si bien en la Escuela Libre de Arte Escénico, si bien el pago no era muy elevado, porque pues era una fundación, ¿no? Pues sí había un pago, ¿no? Entonces, pues ahí medio alternaba pues la chamba de la docencia, lo poquito que ganaba, porque además pues ganaba muy poquito, y pues ahí iba yo pagando en cómodas, abonos chiquitos, me dieron chance de hacer eso, ¿no? Ahí en la escuela. Entonces, pues así fue sucediendo ese camino. Entonces, pues por eso también desde una muy temprana etapa, pues empecé también a la actividad docente, ¿no? Pero fue un poco empujado por lo otro. Más adelante vamos a ahondar en esta cuestión de la docencia, pero aparte supongo que a lo largo del tiempo te has formado también de manera autónoma. ¿Quiénes son esos maestros que han dejado una huella importante en ti y que ahora forman parte de tus referentes constantes en tu creación? Pues mi primera, así como, bueno, obviamente, pues mi maestro Jesús Calderón, pues del taller de teatro, pues por el asunto de que fue el primero que me acercó a estas disciplinas, que además era un taller, déjame decirte que aunque fuera, vaya, un taller de teatro de vocacional, pues, de un CECIT, pues tenía su rigor, ¿no? O sea, a él le gustaba mucho el teatro en verso, el teatro del Siglo de Oro. Entonces, montáramos o no algo de Siglo de Oro, él nos ponía a leer verso. Y además nos ponía a leer el periódico, yo me acuerdo que hacían de los ensayos así, tomaba una nota de la jornada y nos ponía a leer en voz alta. Y entonces, pues de algún modo, pues fue mi primer referente de que para pues dedicarte a esto, pues no puedes ser un ente aislado, ¿no? O sea, tienes que pues estar enterado del mundo y estar pues en contacto pues con tus raíces. Entonces yo creo que ese ejercicio, por ejemplo, pues a mí me dejó esto otro que he hecho también por mucho tiempo, que son los recitales poéticos. O sea, gracias a que él me acercó ya a no tenerle miedo a leer en verso, en voz alta y comprenderlo desde palabra hablada, para mí después fue un paso natural pues hacer también recitales poéticos. Entonces de pronto era así de, híjole, pues no estoy en un montaje o no hay cierta chamba, pero pues podemos hacer un homenaje a Benedetti, me jalaba yo a un guitarrista, ¿no? Y hacíamos ahí algo. Entonces, eso como un ejemplo de que para hacer teatro tienes que estar enterado del mundo, pues podría ser él. Pero después, un gran referente para mí fue mi primer maestro de violín, que también, pues ya grandecito, pues empecé a estudiar música y fue con el maestro Daniel Burgos Peraita. Él había sido concertino de la Ópera de Bellas Artes y de la UFUNAM en la época de Eduardo Mata, o sea que es un cuate que traía una historia detrás impresionante, pero también una gran generosidad. Él fue mi gran maestro porque a pesar de la gran trayectoria que tenía, a pesar de la gran autoridad que él tenía en el ámbito artístico, siempre trató de iguales a sus estudiantes. Sí, era un maestro de la vieja escuela, o sea, sí un rigor bastante fuerte, sí un temperamento, ¿no? Musical, pero en realidad nunca nos faltó al respeto, simplemente era un alto nivel de exigencia y siempre cuando tocabas junto con él en algún evento académico, lo que sea, lo que fue lo que a mí me tocó, te sentías un igual con él.
Entonces él era un líder nato en el sentido de que no necesitaba imponerse por sobre los demás para conducir a las personas. Su autoridad estaba en lo que hacía, ¿no? Y eso era admirable en él, no era en lo que decía o no era en su manera de tratar a los demás. A todos nos trataba de iguales. Si llegabas a una orquesta con él, eras maestro igual y es más, hasta si te sentabas junto a él, como que todo te salía más fácil, ¿no? O al menos esa sensación nos daba. Entonces, de él aprendí eso, que pues el artista pues, está en el espíritu, ¿no? Hay que tener ese espíritu, pero es un espíritu que está pues, al servicio del arte y no al servicio de las personas o de las instituciones, en un sentido un poco más que no se trata de quedar bien o de imponer una autoridad frente a otros, sino más bien pues de que ahí es un trabajo en equipo y que lo que importa es lo que haces, no lo que dices que haces, ¿no? Que a él muchas veces llegaban y le decían, no, pues que fulano viene de tal institución, maestro, pues déjelo ahí, se tiene que sentar en tal lugar, y él decía, bueno, pues mientras toque está bien, ¿no? O sea, no sé de dónde venga, pues más bien es pues si toca o no, y entonces, pues muchas veces no tocaban, esa es la cosa, ¿no? Entonces, de él aprendí eso. Y tuve la oportunidad de realizar algunos estudios en Buenos Aires, en el Centro Latinoamericano para la Creación y la Investigación Teatral, con pues también pues que fue una gran maestra para mí, que fue la maestra Verónica Odó, que me ayudó a reconectarme pues conmigo, ¿no? O sea, yo llegué allá con muchas dudas, con muchas, pues eso sobre todo, híjole, sí estaré bien en lo que hago, sí llevo muchos años invirtiendo en esto, digamos, como profesión y no sé si tiene sentido. Y pues con ella fue como una vuelta al origen, ¿no? Como que ella me respondió sin proponérselo, pues todas las preguntas que yo traía, pero que solo tenían que ver con pues si tienes una vocación, tienes que ser fiel a ella, ¿no? Y entonces, pues tú ya estás aquí, más bien pues sé fiel a esa vocación y haz lo que te toca hacer y mete el cuerpo, ¿no? Porque además el origen de esta maestra era como bailarina. Entonces porque ella todavía sigue viviendo en Buenos Aires, ella es de origen chileno, pues radica ahí en Buenos Aires, alterna su residencia, pero ella primero fue bailarina y después pues incursionó en la actuación y en la formación de actores, entonces pues bueno, su mirada era desde el cuerpo, entonces era un aprendizaje poderoso porque era desde la experiencia viva. Entonces yo creo que ahorita así de bote pronto pues serían mis tres grandes referentes, que es chistoso porque vienen de tres disciplinas distintas, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ahí eso explica un poco la mirada, ¿no? Que pudiera yo tener. Pues sí, eso nos explica por qué andas por distintos ámbitos, por la radio, por el cine, por la música, por la cultura general. Tienen varias aristas que mucho tienen que ver con el suceso teatral. Te decía yo al principio, pues sí, eres un tanto inquieto, pero en algún momento te imaginas más establecido en un solo proyecto, por ejemplo, en el grupo Arte Nuevo de México. Pues más bien Arte Nuevo ha sido una necesidad, porque pues también muy pronto me di cuenta que para hacer cosas pues iba yo a tener que generarlas, ¿no? O sea, pues muchas veces sales de las escuelas o inicias una carrera artística pensando en que pues las oportunidades están ahí, ¿no? Y que pues solo hay que ir por ellas. Y no, o sea, la cosa es que puede suceder, hay personas a las que les sucede así, pero también es cierto que cuando quieres contar cierto tipo de cosas, cuando quieres hablar de cierto tipo de temas y cuando quieres hacer pues, cierto tipo de, pues ni siquiera de lenguaje, sino de discursos, pues no siempre esas oportunidades estarán ahí y no vas a renunciar a contar esa historia. Yo siempre he pensado eso, ¿no? Pues no vamos a renunciar a contarlo, pues más bien es pues, qué puedo generar. No es el camino más sencillo, digo, ustedes Contigo América lo sabe muy bien, tú lo sabes muy bien, pues que te cuento, es más bien es un camino de insistencia más que de resistencia, ¿no? De insistencia y a veces también de resistencia, pero pues Arte Nuevo fue esa necesidad de generar un espacio desde donde yo pudiera pues contar lo que puedo contar, y lo chistoso de Arte Nuevo es que pues conformamos Arte Nuevo quienes estemos en el proyecto en turno, ¿no? Entonces eso también pues ha dado una libertad pues, a las personas de colaborar con nosotros y nosotras y tener también la posibilidad de ir hacia otros espacios y hacia otros proyectos. Más bien siempre vamos convocando a la gente que consideramos que puede funcionar según el tipo de cosas que hemos hecho, pero pues siempre salen cosas por otro lado, la docencia, el proyecto radiofónico, la música, entonces si no me veo quedándome en un solo sitio y ni siquiera como por un rollo de no, yo nunca me voy a quedar en un solo lugar, a lo mejor un día encuentro un lugar que me satisface y ahí me quedo, ¿no? Pero por ahora más bien ha sido una necesidad de estar
colocando la mirada pues como en distintos lugares, pues a lo mejor es una manera de comprobar si es cierto, ¿no? Así, bueno, pues yo digo tal cosa, pero pues qué tal que si la vemos desde otra disciplina y las cosas cambian, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que Arte Nuevo ahí va a estar, pues, pero pues, te confieso, ni siquiera es una asociación civil, ni siquiera es un grupo constituido legalmente, porque hasta ahora no ha sido necesario, ¿no? Pero si fuera necesario, pues claro que lo haremos. Vamos a hacer una breve pausa y ahorita regresamos. México Legendario. La puerta a la cultura. Escúchanos por www.mexicolegendario.com. Teatristas Independientes. Un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. William Sayago e invitados reflexionarán sobre el desarrollo del teatro independiente como parte de una reconstrucción social y sobre las diversas problemáticas expuestas por dramaturgos y compañías teatrales de México y América Latina. Teatristas Independientes con William Sayago. Ya estamos de regreso en Teatristas Independientes y les recordamos que estamos platicando con Isaac Pérez Calzada, compañero actor, director y locutor de radio. Isaac, ¿cómo podrías definir tu trabajo como director de teatro? ¿Sobre qué línea trabajas? ¿Por qué montar Furia, por ejemplo, de Xander Oribe? También trabajaste Sótanos de González Dávila. Ahora tienes un proyecto por ahí que se llama La Llorona, me parece. ¿Cómo es que defines qué trabajo vas a realizar? ¿Es un tanto casual, como me platicas que también sucede un poco en el grupo? ¿O está perfectamente bien pensado? ¿En qué te basas para tomar una decisión de puesta en escena? Pues regularmente me baso en las cosas que quiero decir de un texto, ¿no? A veces me ha pasado que tengo un texto y de pronto digo, no, pues este más bien lo quiero actuar. Y entonces pues busco a las personas que pudieran pues más bien dirigirlo, ¿no? Como ocurrió con el monólogo que tuvimos en torno a Santana. Dicen que me parezco a Santana, que era claro además que pues yo no había incursionado formalmente en el cabaret, pues necesitaba más bien ahí pues una mirada cabaretosa y que además pues me obligara a aprender, ¿no? De esa disciplina. Entonces más bien de como que con cada proyecto voy viendo qué lugar es el más adecuado para que yo pueda pues trabajar. Lo chistoso es que casi siempre cuando actúo termino haciendo comedia y casi siempre que dirijo termino haciendo historias muy, pues muy densas, ¿no? Como que tengo ahí pues una necesidad de hacer teatro serio y entonces de pronto pues hay historias bastante oscuras, pero no, claro, también tiene que ver con una necesidad de contar, de poner el ojo en la herida, ¿no? Yo creo que es eso, o sea, muchos textos que hago desde la dirección de escena pues ponen, pues sí, la mirada en la herida y en la herida profunda, ¿no? En el caso de González Dávila, pues la herida regularmente está en la familia, regularmente está en los marginados, ¿no? En los desprotegidos, en aquellos que regularmente no tienen voz, ¿no? Y esas historias me gustan, ¿no? O sea, claro que son escabrosas, claro que son terribles de ver, como terrible de ver es una herida abierta que sangra, ¿no? Pero pues en medio de eso también me quedo mucho con algo que González Dávila dice, pues es que este teatro también va dirigido pues, a un niño interior que necesita pues satisfacer su demanda de amor, ¿no? Entonces de pronto, pues, no, sin tratar de explicar la violencia, porque hay muchas razones por las que la violencia existe, pues entiendo que también hablar de ella y asomarse a ese tipo de ventanas, pues guarda relación con comprender de dónde viene la herida.
y a lo mejor en una de esas, si lo comprendemos, pues hasta podríamos empezar a realizar otro tipo de acciones, ¿no? Por supuesto, también vienen proyectos en los que me invitan y pues me gusta también hacer otro tipo de cosas, ¿no? Me ha tocado hacer cosas un poco más comerciales, un poco más, pues con otros modelos de producción también. Lo miro como un aprendizaje y también como una manera de no encerrarme en una burbuja. Lo que viene de La Llorona, pues fue más como una casualidad, una invitación casual. O sea, La Llorona es una figura que a mí siempre me ha atraído, yo no sabía exactamente por qué y sigo sin saberlo todavía, pero siempre había querido contar una historia en torno a eso, pero como no son regularmente los temas que trato, pues quizá me había tardado un poquito más en llegar ahí, pero pues el espectáculo que se sucede ahora pues fue la oportunidad, ¿no? Entonces, pues eso, creo que la decisión de dirigir un montaje o no, pues tiene que ver pues con aquello que tengo que decir o que creo que me corresponde decir o apuntar, ¿no? De pronto es como, bueno, pues hay gente que está apuntando hacia ciertos lugares y está bien, pero ¿quiénes van a apuntar hacia las voces que no hemos escuchado? ¿No? En el caso de Furia, pues eso de Chandra Uribe, pues es un texto que es como una suerte de poemario visual, ¿no? En torno a ciertos diversos aspectos de la violencia, pero por supuesto hace una pues gran incidencia en la violencia de género, pero terminó siendo un poco así, vaya, yo creo que también los textos de Chandra pues tienen el poder que tienen, es que la lectura depende del momento histórico en el que se haga, ¿no? Y eso es maravilloso. Entonces yo creo que a nosotros nos tocó hacer esa versión porque esa era la que correspondía, ¿no? Digamos, eso es hacia allá, hacia donde nos condujo Chandra con su propio material. Y así sucesivamente, pero noto a la distancia que tiene que ver con pues eso, mirar la herida y darle voz a aquellos que por alguna razón no la tienen. Aún eres docente en el claustro de Sor Juana, ¿no es así? Sí, sí, así es, sí, sí. Platícanos un poco qué materias das, qué significa para ti estar en contacto con estos jóvenes, con estas jóvenes que por lo que sé están ávidas de aprendizaje para insertarse en el ámbito laboral del sector cultural. Sí, pues justo en el claustro de Sor Juana, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, parto regularmente materias de los primeros semestres de la licenciatura en producción de espectáculos. Y regularmente me toca darles justo materias de introducción a la producción y del taller de preproducción. Digo regularmente porque de pronto me ha dado dar otras materias, pero pues casi siempre esas son las que a mí me han tocado. Y pues imagínate la responsabilidad, ¿no? Para mí es una responsabilidad enorme recibir a alguien que quiere producir y de pronto, pues colocar su mirada, ¿no? O sea, ayudarle a centrarse y no solamente, pues, definir, pues, de qué va la carrera y la profesión, sino pues con todos los aspectos de la cultura con los que se relaciona y eso, lo mismo, pues a mí me parece importante que pues no se centren en una sola manera de hacer y que comprendan que la realidad es sumamente compleja, que nos vamos interrelacionando de una manera muy compleja y que no podemos entender una profesión desde un solo lugar, que no hay un solo modelo de producción, que no hay una sola manera de hacer teatro, cine, danza, música y que pues todos los discursos, todas las propuestas son una voz y que todas las voces tienen derecho a ser escuchadas. Entonces, si partimos de eso es, no, pues ojo, no produzcas conforme a lo que te dicen que se tiene que hacer, porque más bien tú tienes que generar todos los recursos para que el espectáculo suceda como tú lo necesitas, ¿no? O sea, a mí no me importa si quieres hacer masivos, si quieres hacer música electrónica o lo que sea, más bien es no te sujetes a una condición imperante solo porque alguien te dice que así tiene que ser. Más bien es qué necesita tu proyecto para que suceda como tú te lo has imaginado. Me parece que esa es una batalla importante que librar porque pues tú lo sabes muy bien. Pues de pronto hay modelos de producción y mecanismos económicos y sociales que pareciera apuntarte a que no, si no lo haces de esta manera no vale, no, no va a funcionar, si no obtienes ciertos resultados, pues entonces ya se pondrá en tela de juicio qué es lo que haces. Y es al revés, más bien es como, este espectáculo necesita suceder de determinada manera, en determinado lugar y decir determinadas cosas, así que va a ser como el proyecto lo necesite, como le sirva a alguien más, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está esa batalla, porque también creo que si aprendemos a producir desde ahí, pues vamos a contribuir a la descentralización del arte en sí y a la descentralización de los modelos de producción y a encontrar, pues, modelos de producción mucho más amplios, más diversos. Y por otro lado, pues también sigo dando clases en el Centro Cultural Virginia Fábregas, ¿no? Que ahí desde hace
pues ya estoy cumpliendo 11 años, ¿no? Este año cumplí 11 años de dar clases ahí y yo pensé que iba por un semestre nada más y ahora pues ya estoy pues metido hasta la cocina, pero pues también ha sido ese compromiso. Para mí siempre es una responsabilidad enorme, ¿no? Imagínate, pues formar a alguien o ayudarle pues, a colocar su mirada como intérprete actoral o como productor, pues vaya, sí no es cosa menor y eso implica pues una responsabilidad ética profesional. ¿Cómo plantear desde la docencia una realidad no tan afortunada, por lo menos no para la mayoría? ¿Cómo enseñarles a resistir, a permanecer, a prevalecer a pesar de la precariedad económica de la mayoría de los compañeros que trabajan en el arte y la cultura, sin que esto signifique decepcionarlos o invitarlos a la deserción? ¿Cómo les damos herramientas reales para que no salgan al descampado? Pues a mí me ha funcionado pues un poco eso, ayudarles a comprender que es posible, ¿no? Que otras realidades son posibles, que otros mundos son posibles y que no es nada más pues un discurso, pues, ¿no? No es puede sonar a utopía y muy probablemente lo sea, pero que en la construcción de esos caminos es posible la permanencia, es posible la persistencia, es posible la satisfacción además, que eso es algo que nos han arrebatado como los grandes corporativos, la satisfacción de hacer las cosas a nuestro modo. Entonces, pues yo creo que ayudándoles justamente a reconectar con su vocación y a confiar en ello, a confiar en su intuición, a confiar en que es posible tejer redes, en que es posible organizarnos de otra manera para poder encontrar otros espacios y otros modos. O sea, enseñarle a un actor que no necesita quedarse a esperar la llamada de un productor, sino que él es muy capaz de generar sus propios discursos, de protagonizar sus propias historias, de contar sus propias historias, de contar y crear lo que ella o él quiere contar y crear. Yo creo que eso es, pues, más bien otorgarle pues esa conciencia del poder que tiene, ¿no? De que no necesariamente tiene que esperar. Casi siempre alguien te podrá decir, no, pues es que yo no sé producir. Y dices, bueno, pues es que pues actualmente, pues gran parte de la chamba es eso, pues también aprender a autogestionarte. Y la autogestión, pues provino justamente de eso, de la imposibilidad de acceder de manera igualitaria y equitativa a los recursos que estaban asignados para ciertas personas y ciertos modelos de producción. Entonces, pues bueno, pues usemos esas herramientas mismas emanadas de esos mecanismos de producción usadas a nuestro favor y vaya, pues a mí me dicen, pero pues es fácil. No, pues nada es fácil, la verdad es que también pues chambear a merced de una casa productora pues tampoco es fácil, ¿no? Porque no son tus tiempos y no son tus proyectos y todo, nada es fácil, pero pues va a depender de qué es lo que quieres hacer tú y ser fiel a eso que quieres hacer. Porque pues sí es posible, honestamente, pues, sí en efecto se vive en cierta precariedad, pero para eso podríamos empezar a construir estas redes, ¿no? Empezar a pues apoyarnos, a buscarnos, a enlazarnos de otras maneras, pues para eso, generar redes de intercambio, redes con otros países. Yo siempre les digo, mira hacia otros países también, o sea, esto que haces puede suceder de distintas maneras en distintos tiempos, mira hacia otros estados, claro, pues allá no están los espacios reconocidos oficialmente como espacios de éxito teatral, ¿no? Pero hay otros espacios que te permiten también la satisfacción de hacer lo que haces como lo habías soñado, ¿no? Como lo has planteado, como te lo has imaginado. Entonces, si bien el panorama es adverso, pues a la vida hay que ir, y entonces pues hay que ir a ella, pues con la alegría de lo que hacemos, ¿no? Yo creo que eso es importante. Mientras no se pierda esa alegría de lo que hacemos y mientras te reconectes con tu vocación, pues yo creo que ahí siempre habrá razones para continuar, ¿no? Pues muchas gracias, Isaac Pérez Calzada. Estamos llegando al final de esta primera parte de la entrevista, no sin antes pedirte que nos regales un comentario de cierre para esta primera parte. Al contrario, gracias por la invitación y gracias por la posibilidad de continuar con esta conversación y pues nada, que hay que mantenernos firmes en la alegría de la satisfacción de hacer lo que hacemos. Muchas gracias, Isaac, muchas gracias a Radio México Legendario y a Contigo América, a nuestros productores Marlene López y Mario de la Fuente. Nos escuchamos la próxima semana para escuchar la segunda parte de la entrevista con Isaac Pérez Calzada, el jueves a las 19 horas. Contigo América y México Legendario presentaron Teatristas Independientes.
un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. Teatristas Independientes, con William Sayago.